Introducción al sistema previsional argentino, nada más y nada menos. Si hay algo complicado, mi amigo, es el sistema previsional argentino. Tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Vicente Reparas. Mucho gusto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Tan peronista como Lalo o no? Así es. ¿Así? Oh, entonces estamos... Así es. Bueno, contame, Rodrigo, realmente me impactó el título, por eso lo llamé a César Vallejo, que creía que era el organizador. Me dijo, no, esto lo está haciendo Reparas, porque meterse desde afuera al sistema jubilatorio, tratar de empezar a aprender, me pasó a mí, Sí. Te encontrás con una maraña de normas, de sistemas, de diferencias, de... Bueno, contanos un poco primero en qué consiste el curso y después contanos cómo funciona, si es verdaderamente un sistema el sistema argentino. Bien, bueno, muchas gracias por la oportunidad para poder difundir un poco este curso. Tal cual decís, esto surgió como una charla con César, el doctor Vallejo Stresen, que fue muy generosamente en un intercambio de ideas sobre qué se podía hacer, cómo se podía abordar. Surgió esta posibilidad de que sea algo breve, como bien dice su nombre, que sea algo introductorio. Y bueno, y está destinado justamente a tratar de que sea un abordaje, porque suele pasar, bueno, conoces la facultad y el derecho previsional por ahí es casi un convidado de piedra, sí. Suele ser algo marginal. Y entonces en la formación de grado casi que uno lo pasa inadvertido, como otras tantas ramas del derecho, sí. Hasta que después se encuentra con la realidad y se da cuenta que verdaderamente está en el día a día con nosotros más de lo que uno se cree, ¿no es cierto? Sí, todos finalmente nos tenemos que jubilar. Exactamente, y como bien se dice, y haciendo una omnicomprensión de lo que podría ser su definición, el derecho previsional o de la seguridad social nos acompaña. Sí o sí. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Sí, no sé qué dicen, pero la idea que surge es poder no tener un problema civil, poder no tener un problema penal, poder no tener un problema administrativo, pero jubilarte seguro que... Sí, en algún momento. Si llegás, te tenés que jubilar. Sí, y entonces básicamente esa fue la idea. Buscamos un temario que sea... que no sea muy tedioso, que no sea tampoco muy intrincado, que pueda servir tanto al estudiante, al no al profesional o al que ya está ejerciendo, porque, repito lo que dije con la carrera de grado, también nos pasa que en la profesión nos cuesta o evacuar una consulta o nos cuesta resolver algún problema por estas mismas cuestiones que vos dijiste previamente, de los vericuetos con los que se va encontrando, ¿no es cierto? La invitación del curso está dividido en 3 módulos. La primera es bien introductoria sobre lo que es el régimen general. Hablamos de un sistema, Tito, porque, y eso también es una apreciación mía, si bien siempre se dice que el derecho previsional está ligado al derecho del trabajo, yo también considero que tienen casi o más cercanía con el derecho público que con el derecho laboral en sí. Primero porque uno de los sujetos que interviene en la relación, que es el Estado. Acá en la provincia tenemos el IPS, a nivel nacional tenemos la Nación. Entonces, básicamente es eso. Acá vamos a tratar el régimen nacional, el SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Primero una breve introducción para tratar de abordar si es un sistema o no, y cómo está compuesto, cuáles son los principios que lo rigen. Y abordar en 3 partes. En la primera parte... Ahí te dejo para después, sí. Una que seguramente está haciendo... Sí, la primera parte... La historia de nuestro sistema previsional y los cimbronazos. Sí, la primera parte sería vinculada al régimen general, la segunda encuentro sería vinculada a los regímenes especiales, porque a nivel nacional, a diferencia de la provincia, existen distintos regímenes, depende de la actividad que haya tenido uno en actividad, ¿no es cierto? Y bueno, el último encuentro está apuntado a lo que es la impugnación de esas resoluciones que larga el organismo, ya sea administrativamente o la vía judicial, ya sea porque no te otorgaron el beneficio, porque está mal otorgado, porque no es lo que uno pidió, o los famosos reajustes que se escuchan a diario y hace tiempo. También sería un poquito eso. Eso más o menos un pantallazo general de lo que sería el curso. ¿El curso comienza cuándo? El 27 de agosto
se van a hacer 3 miércoles consecutivos, 27 de agosto, 3 de septiembre y 10 de septiembre, a las 15:30 horas. Es totalmente virtual, es por vía Zoom. Así que lo pueden hacer cómodamente, tranquilamente desde su casa. Si tienen un justo recreo, termina la siesta a las 15 y te lavas la cara un poco y ya puedes escuchar Así es, a charlar un poco de esto. Tampoco es la idea que sea muy académico y técnico, sino que ciertamente... No, porque ¿a quién está dirigido? Es muy amplio. No se necesita ser profesional, no se necesita ser abogado. No, está dirigido primariamente a graduados y graduadas. Pero también yo creo que va a ser muy útil para aquellos estudiantes o para el público en general que esté interesado en conocer un poco más, porque, repito, la idea es que tenga un componente práctico de que se entienda lo que estamos hablando y cómo se puede aplicar y cómo uno puede ir resolviendo las distintas cuestiones que se le presenten en este tema tan interesante como dijiste vos, que es el derecho previsional. Porque uno irresponsablemente durante toda su vida cree que no se va a jubilar nunca y entonces... Hasta que llega el momento. Hasta que llega el momento. No, pero esto, y te digo, me pasó a mí, no toma las precauciones necesarias para jubilarse de la mejor manera y no estudia, teniendo oportunidades, como especialmente muchos de nosotros como profesionales de distintas alternativas, decir, a ver qué me conviene hacer el día de mañana cuando tenga que jubilarme, cómo conviene orientar mis aportes, qué conviene hacer, dedicar tiempo, no perder posibilidades que después te cuestan caras. Claro, te cuestan caras en el sentido no porque haya que pagar honorarios solamente, que puede ser también, sino porque perdés oportunidades de jubilarte mejor. Claramente, porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la provincia o en muchas provincias, las que no adhirieron a la nación, lo que tiene el sistema nacional es que tiene es un régimen solidario de reparto. ¿Qué significa? De que el haber que uno tiene en actividad se hace un promedio de los últimos 10 años. Y uno muchas veces cae en la tentación de decir, bueno, yo si hoy en actividad cobro este importe, en pasividad debería cobrar el 80%, 70%, y no hay una trazabilidad o una sustitución directa en porcentaje, porque se va toda una historia laboral. Y ahí es bien lo que dijiste recién, de que si uno no va previendo cómo va siendo su nivel de ingresos, si tiene la posibilidad, por supuesto, eso es lo que va a terminar repercutiendo. Más allá de lo que son los servicios, tiene mucho que ver la remuneración en este sentido. En la Nación se toman los últimos 120 meses, es decir, los últimos 10 años. Se promedia, se actualiza y eso después termina dando un importe. Y bueno, y ahí mucho tiene que ver ese sprint final, por así decirlo, de los últimos años de servicios que uno esté aportando a la caja, sobre todo el monto de la remuneración, ¿no es cierto? En la Nación y en la provincia, ¿cómo es? En la provincia, bueno, hoy en día, digamos que ha cambiado. La provincia básicamente se mantiene todavía, está vigente lo que fue el decreto de la intervención, el famoso 167 del 2001, que lo que dice es que se tienen en cuenta los últimos 240 meses, es decir, los últimos 20 años antes del cese provincial. Eso es lo que dice la letra. 20 años, no 10. 20 años. Hoy en día hay un criterio jurisprudencial ya confirmado por el Superior Tribunal de Justicia que cambió hace un par de años, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Uno judicializaba eso, solicitaba la... Porque esto, perdón, te pregunto desde mi ignorancia, pero lo que se debe estar preguntando el oyente, esos 10 años en la provincia, o 20 años, 10 años en la Nación o 20 en la provincia, son con salarios actualizados. Correcto. Porque con nuestra inflación, imagínate. No, sí, por supuesto, se aplica... 2 pesos cobradas hace 20 años. Por supuesto, y a diferencia de la Nación, la provincia sí tiene establecido un porcentaje que es el 82% de lo que sería el haber en actividad, ¿no es cierto? Ahora, pero ese haber en actividad, producto del cálculo de un promedio de los últimos 20 años, claro. Ahora bien, este decreto ha sido declarado inconstitucional por la justicia provincial. ¿Cuál? El decreto el de la última intervención. Ajá. Estamos hablando del 167 del 2001, que dice que se tiene que tomar esta base. Antes, no sé si recordarás, Tito, se tomaban los 4 mejores años. El famoso cargo base se tomaba, los mejores, vos podías elegir los 4 mejores años de toda tu historia laboral en la provincia,
y se hacía el promedio y se tomaba el 82% de eso. Aún cuando lo hubieras tenido allá cuando eras joven. Al principio, a los 20 años, tuviste tu mejor años. cargo a los Sí. de 26 hasta los 30 y los últimos 30 años te tocó un cargo menor por X motivo, vos podías optar por ese, actualizado al momento que te jubilabas. La justicia desde un primer momento declaró la inconstitucionalidad, entonces ¿qué pasaba? Caía el decreto de Mestre y se tomaban los 4 mejores años. De un tiempo a esta parte, te diré hace 2020, 2021, empezó a cambiar el criterio jurisprudencial, no hubo modificación de ley. Sé que hay unos proyectos en la legislatura dando vuelta, pero no sé si alguno pasó por las dos cámaras, seguro que no sé si alguno tuvo aprobación en alguna de las dos. Siempre quedaron ahí los proyectos para ordenar un poco legislativamente, para que no se siga cargando la litigiosidad contra el organismo, que sea sustentable también. Y que haya variación de criterio jurisprudencial también. Hoy los jueces que están sostienen una cosa, mañana podría cambiar. Podría cambiar. Y bueno, y eso es lo que está pasando. Hoy que hizo la justicia, ya confirmado por el Superior Tribunal de Justicia, en un caso muy emblemático que es Lobato, dijo no a la ley de la intervención, los últimos 20 años, pero tampoco no a los 4 mejores que decía. ¿Y entonces qué hacemos? Aplican por analogía el sistema de la nación. Es decir, toman los 10 años. Los 10 años. De la provincia, el 82%. Es decir, se declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 3 del decreto, que es el que aplicaba los 240 meses. Pero dice, ni uno ni lo otro, consideramos que es lo mejor ser lo parecido a lo que es el CIPA, invocando el famoso pacto allá de la década del 90, que fue cuando algunas provincias adhirieron al CIPA, justamente, casi la mitad, 14 o 13 provincias son las que adhirieron. ¿Cómo fue modificándose en La Nación? Porque en La Nación durante un tiempo tuvimos, vos eras muy chico, sí. la famosa AFJP. Claro. Bueno, pero recordá que antes de la AFJP fuimos teniendo, se tenía distintas cajas. Tenía la caja de los profesionales, la década del 60, con la 18... en la década del 60, final de los 60, se crean las cajas de los autónomos. Antes estaban la de los agentes civiles de la nación, tenías la de las empresas, por decirlo del Estado, lo que era ferrocarriles, empleados particulares y demás, y después vienen los autónomos en la década del 60. Entonces siempre se tenía distintas, por así decirlo, distintas cajas. Porque antes en el sistema argentino, las personas que trabajaban en forma independiente, poner los abogados, por ejemplo, no se jubilaban. No, tenían que ir por las cajas, si existían las cajas forenses, las viejas cajas forenses. Y los que no, un empresario, un comerciante, tratar comerciante de la esquina, el almacenero de la esquina. Claro, hasta la década del 40, que es donde se empieza a organizar con idea más fuerza lo que es la seguridad social en la nación. Sí. Digamos que uno estaba librado a la suerte, a la fortuna que pueda generar o trabajar en alguna de estas ramas, ya sea en el Estado o en la empresa de servicios del Estado. Con la década del 40, que viene una fuerte industrialización del país, empieza a crecer mano de obra calificada y empiezan a crecer los técnicos en las distintas ramas. Ahí es donde empieza a haber una mejor salida para la posteridad. Pero la seguridad social estaba totalmente, hasta la década del 40 Argentina, era algo que ni se pensaba. Década del 60 viene la caja por los autónomos y los profesionales. Y bueno, después en los 80, ya el gobierno de ese entonces, Alfonsín, intenta hacer como una suerte de unificación, para que no sean, porque empezaban a ver caja telefónico, caja ferroviario, caja de esto, caja de lo otro, era una cosa que el sistema no aguantaba. Trata de ver una suerte de unificación. Sí, porque todos esos aportes iban ¿a quién? Eran contributivos. No, pasa que era contributivo. Es decir, solamente se sostenía la caja con el aporte del afiliado al rubro, ¿entiendes? Correcto. Es decir, era un ciclo ahí. Pero ¿qué empezaba a pasar? Empezaban a haber más pasivos que activos, entonces se volvía insostenible el mantenimiento de la caja. Se intenta hacer una unificación y ahí empieza a haber una gran crisis, porque ahí empieza a aparecer un factor que después en los 90 explota más que la desocupación, es decir, cómo se sostenía el sistema, y empieza lo que se dicta una ley de emergencia previsional que suspendía los juicios, por ejemplo, contra las cajas previsionales para la oxigenación, pero seguía con este déficit de cantidad de pasivos con cantidad de activos. Sí. En los 90s, a principios de los 90, que es cuando eso porque pese a que había mucho más gente joven que trabajaba,
no aportaban, ni los había, independientes, ni la patronal, por ahí. Exactamente. Entonces, y también con alta inflación en los 80, sobre todo al final de los 80, con alta inflación después del Plan Austral. En los 90 hay un cambio de paradigma, por así decirlo, y primero se empieza la unificación, nace el viejo Instituto Nacional de Seguridad Social. Ahí el gobierno entonces del doctor Menem lo que trata de hacer es unificar las cajas. Nace el ANSES como Administración Nacional de la Seguridad Social, es decir, empieza a ser una sola la que se encarga de administrar todo, se unifica todo. Privados como estatales, o públicos o privados. Y ahí empieza, ya para mediados de los 90, nace lo que viene a ser el régimen de las famosas FJP. ¿Qué es lo que viene a ser dentro del sistema? Ahí nace lo que se llamó primeramente el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIGIP, en realidad Sistema de Jubilaciones y Pensiones, que lo que hace es, dentro del sistema tenía dos subsistemas. Uno, que mantenía la universalidad, o seguía siendo público, administrado por el Estado, y uno privado, la famosa FJP, que era un sistema contributivo. ¿Qué diferencia hay de uno universal a uno contributivo? Contributivo se sostiene con la contribución de los afiliados, ¿no es cierto? El otro solidario es todos los aportes de los trabajadores en actividad, entra una gran masa y eso sirve para aguantar a todos. Es decir, no es que yo pongo una cuota aparte, eso el día que solamente voy a cobrar lo que yo puse. Exactamente lo que yo puse. Y está individualizado, por así decirlo. A la larga, no fueron muchos los que se volcaron en masa al sistema privado como se pensaba que iba a ser. El sistema estatal siguió teniendo la mayor cantidad, si bien era opcional en un momento, siguió manteniendo la gente así, todo optaba por ir por la... Sí, porque primero fue un gran boom y después y ahí empezó a fallar, te cobraban más de gasto administrativo. Claro, y ahí fue cuando la ANSES empieza a hacerse cargo también de lo que fue ese sistema, porque por ley estaba que subvencionar también al sector de FJP. Y bueno, hasta el 2008, que justo fue con la crisis, la famosa burbuja inmobiliaria en el que empieza a reventar en Estados Unidos, perdón el término, y en muchos fondos de pensión privados se fumaron en ese movimiento. Entonces, eso está, uno lee la exposición de motivos de la ley, que en realidad yo suelo decir que no fue una expropiación del sistema privado, sino que fue una abrogación, es decir, se derogó directamente. Se derogó, sí, menos mal, porque te digo. Sí. Primero, a ver, el gobierno de la Rúa ya había tomado prestado plata de las FJP. Correcto. Enorme plata. O sea, todos los afiliados a la FJP éramos acreedores supuestamente del Estado. Sí. Vino Néstor y declaró no me sale el término en este momento, la inembargabilidad de la deuda, se declaró el default y le sacó el 75% de la guita que tenían apostada a la FJP, o sea, le sacó el 75% a cada uno de los... Yo era de la FJP, de repente me quedé con el 25% de los no sé cuántos miles de dólares que supuestamente tenía en la FJP. Sí. Y felizmente te salvó después que pudiste volcarte de nuevo al régimen estatal. General, sí. Y bueno, y a partir del 2008 a esta parte existe un solo sistema en Argentina, que es el sistema público de reparto, que lo administra o lo gestiona la ANSES, o sea, el Estado Nacional. Y también, un detalle no menor, pero que por ahí lo que están en los medios, lo que siguen en la actualidad, van a escuchar nombrar, en ese momento, con parte de los activos que vinieron de la FJP, se creó lo que se llamó, lo que es el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. ¿Qué es eso? Que es un fondo, se suele denominar contracíclico. ¿Qué significa eso? Que eso está preparado para aguantar, en caso de la peor catástrofe que pudiera suceder, parecida a la del 2001, el sistema previsional argentino está garantizado para que siga funcionando, por lo menos hasta 1 o 2 años más, cumpliendo con todas las prestaciones que tiene para dar, siempre y cuando ese fondo no se lo toque. Es que esa era la pregunta muy malintencionada que te iba a hacer, pero no, porque es necesario aclarar y creo que es importante que la gente tome conciencia. Al fondo ese se lo manotea. Sí, y sobre todo porque hoy en día lo que tiene es que invierte en bonos, invierte en desarrollo productivo por ley, así como está protegido, por ley también está como debe ser destinado ese fondo. Incluso por ley también se dice cómo debe ser controlado.
cómo tiene que ser controlado, cómo tienen que rendirse cada una de las partidas que salen de ahí. Básicamente lo que busca es eso: desarrollo de inversión en tecnología, desarrollos inmobiliarios. Por ejemplo, hay muchos investigación, hay muchos planes que hoy en día no están vigentes, que se solventaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como hacer el Procrear, el Progresar en su momento, que era para que se estudie el plan ¿Pero eso era legal o es legal? Sí, totalmente, porque dentro de la norma, la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está financiar este tipo de proyectos. Pero ahora, ¿eso no desfinancia el No, porque te hago un ejemplo cortito. Yo no soy economista, claro, soy abogado, sí. Repito. Hablemos tranquilos los dos de cosas, que los economistas que nos escuchan... Claro, básicamente... protesten por nuestros furcios. No, básicamente, por ejemplo, lo que era en su momento el desarrollo de inversión, ese dinero que automáticamente lo ponía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a través del ANSES, lo daba por el Banco Hipotecario y distintos bancos, iban directo a consumo y a obra. Al ir directamente a consumo y a obra, ya sea para comprar materiales, ya sea para pagar a un obrero de la construcción o contratar a un profesional, un arquitecto, un ingeniero que lleve tu obra, automáticamente ese dinero está entrando en nueva renta. Es decir, uno lo que está pagando es un círculo virtuoso que automáticamente vos compras un ladrillo. Ahí ya te convertiste en economista. Bueno. Cuando alguien te quiere embromar, te habla del círculo virtuoso. Sí, pero ¿qué quiere decir con esto? Entonces, automáticamente ese dinero que el ANSES largaba, automáticamente entraba de nuevo, lo recuperaba con ese tipo de cosas, con los aportes que pagaba el empleado, al comercio que uno iba a comprar, ese comercio vendía más, automáticamente al pagarse el IVA, pagarse esto, contribuía a que eso sea. Hoy en día por ley está, por decir así, bloqueado para cualquier otro tipo de uso que tenga ese fondo, es decir, tiene que pasar. Por ejemplo, mañana deciden... Pero hoy de todos modos se le está manoteando, según los muchachos. Sí, porque bueno, por lo último que escuché, hubo algún tipo de inversiones, sobre todo para controlar lo que es el mercado de capital y demás. Sí, pues. Porque siempre está esa pequeña ventaja que vos debes saber que se llama la discrecionalidad, sí, que pueden manejar los ejecutivos. Y bueno, y el ANSES, quiera o no, si bien está en la órbita de capital humano y es un ente autárquico y autónomo, no deja de seguir directivas del Ejecutivo. Sí. Allá que después hay un control legislativo. Pero bueno, básicamente ese detalle del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es muy importante que todos estemos atentos cuando pasa ahí un movimiento. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está hoy el sistema, que es el tema de todo el curso y que seguramente te van a preguntar? Sí. ¿Qué va a pasar con lo que está queriendo hacer Ejecutivo, que ya hizo, con los DNU, con los decretos que no son DNU también, y con las leyes que sancionó la semana pasada la Cámara de Diputados, que supongo yo que también lograrán la otra medida de sanción del Senado? Yo creo que sí, porque hoy básicamente, que es un tema de lo que vamos a tocar, que es la movilidad jubilatoria, que también tuvo una historia en nuestro país. ¿Qué es la movilidad jubilatoria? Básicamente, una cosa es cuando una persona obtiene su beneficio, tiene lo que se llama su haber de jubilación. Que jubilé. Me jubilé. Me pagan 100. Te pagan 100 el mes que viene. Ahora nosotros, desde el fundamento constitucional de esto es el artículo 14 bis, que ingresó en el año a la Constitución con la reforma de 1957, que lo que dice que las jubilaciones y pensiones serán móviles. La movilidad tiene que ver con un acompañamiento, es el famoso aumento de los jubilados que se da y se parte de su haber inicial. Por eso es importante siempre tener en cuenta, como dijiste al principio, la importancia de uno de ir previendo la posibilidad de un haber más alto. Mientras uno arrancar o lo más cercano, te va a ayudar a tu movilidad posterior, porque de ahí parte ese porcentaje. Lo mismo que en la provincia como en la nación. Ese haber inicial después es lo que nos marca el camino de la movilidad. Por ley nosotros tenemos 3 aumentos anuales, ¿no es cierto? En un momento fueron 2, después fueron 3, por un momento fueron 4. Todos los jubilados del régimen general. General o regímenes especiales. Eso te iba a preguntar. Y hay unos especiales que van aparte, que después si querés lo comentamos. Es decir, cada vez que sale y dice este mes habrá un aumento de X%, cobran todos los jubilados, ¿no es cierto? Lo que hizo el Congreso últimamente fue que consideraron, dada la situación de emergencia en general que venimos viviendo hace un tiempo, después de los coletazos de la alta inflación, como ahora que hay una baja de consumo,
de que el ingreso establecido por ley, porque está por ley, hay un cálculo que se hace por ley, no era suficiente, y entonces, como la única forma de modificar o alterar una ley es con otro dictado de una ley, y que no se sigan largando, si bien siempre ayuda esos bonos extraordinarios que salen, siempre ayuda, bonos extraordinarios jubilados por supuesto que vale la pena, querían que sea con sustentabilidad en el tiempo. Entonces el Congreso, tengo entendido que esa fue la idea, fue que ese porcentaje se incremente más allá de lo que establece el Ejecutivo, o cuál fue la idea primigenia del Ejecutivo. Integre que sea... De manera permanente. De manera permanente, y para que robustecer un poco el ingreso, que en línea, trazando números crudos, tampoco era que iba a ser un aumento exponencial, era para paliar un poco más el día a día de los jubilados. Pero eso también ayuda, porque al arrastrar el régimen general, arrastra los distintos regímenes especiales que tiene, ya sea embarcadizo, marinero, trabajador rural, todo va empujando para arriba. ¿Y esos regímenes especiales a qué tienen atada su actualización, digamos? También a la movilidad que tengan. ¿Pero el cargo con el cual se jubiló o no? El régimen especial lo que tiene es que, por lo general, la especialidad que tiene es los requisitos para acceder, por lo general, obrero de la construcción, por lo general, trabajador rural, marina mercante y lo que fuere, tienen menos años de edad para jubilarse. Recordemos que son 65 para los hombres, 60 para la mujer, y 30 años de aporte en los dos casos. En los regímenes especiales va bajando el número de edad y el requisito de la cantidad de años de aporte. Suele ser 55 el hombre, 55 la mujer. Pero esas actualizaciones se hacen en base al régimen general. Al régimen general. Sí, no, vamos a suponer que el embarcadizo, porque empieza a funcionar la pesca en el mar, suben los sueldos de los... No, eso no está todo. No lo va a beneficiar al jubilado. No le cambia, va directamente al régimen general. Por eso dije que, pero el trabajador del régimen especial ya arranca de un punto cero, de saber de origen que te dije, su primer haber suele ser más alto que el régimen general, que todos sabemos que las jubilaciones mínimas son bajas y demás, ¿viste? Ya arrancan un poquito más arriba. Entonces, siempre, por eso hablo del arrastre que tiene la movilidad, empuja a todos para arriba. Por supuesto, el que está más arriba. Pero no la de cada régimen. No hay cada régimen especial. Lo que sí tiene un régimen muy diferenciado y que está atado al así lo que pasa en actividad, por ejemplo, que también fue tema hace poco, por ejemplo, el INTA tiene un régimen diferencial, ya por convenio, que cada vez que tiene un aumento de la actividad, tiene aumento el pasivo. Ese va aparte del régimen general. Incluso se jubilan con un porcentaje ya de actividad, a diferencia del régimen general. Y el caso nuestro, por ejemplo, los profesores universitarios con dedicación exclusiva, como investigadores, eso también, que ahora, por ejemplo, cayeron los salarios en un 40 y pico %. Sí. Si algún día se recuperan eso, ¿la jubilación también se recupera o seguís atado al régimen general? No, se debería recuperar. Eso se pide... O las del Poder Judicial. No, claro, se pide la actualización de lo que sería en actividad, en investigador científico, dedicación exclusiva, y eso se debe presentar en el organismo para que se te actualice el beneficio. Se reconozca eso. Se reconozca. En caso de que el organismo tarde o no fuera, lamentablemente hay que recurrir a la justicia, pero la justicia siempre termina dando... el atraso, me decían los especialistas, corroboramiento, en las resoluciones de los organismos administrativos, tanto provinciales como nacional. No sé si hay alguna provincia que cumpla al día, es larguísimo, ¿no? Tarda muchísimo, digamos, obtener resoluciones administrativas. Últimamente, a ver, para el otorgamiento del beneficio, últimamente tardaba, supongamos un promedio de 6 meses. Podemos decir que parece poco o mucho, pero para una persona que está necesitando eso para vivir es un montón. No, es que dejaste de cobrar tu salario de activo y tenés que aguantar 6 meses sin ingreso. O 3 o 6 meses. Sí, después, ¿cómo uno se tranquiliza? Porque, por ejemplo, en el régimen nacional haces pago con retroactivo, es decir, viendo un dinero importante. Ahora, es un estado de incertidumbre de ahí hasta que sale el primer pago. Y sí, existe una demora. Hubo época en que se trató de corregir eso, pero nunca fue menos de 3 meses, 4 meses lo que se demoraba.
Y estamos hablando de alguien que tiene perfecto, está certificado. Consejo para nuestros oyentes: si está cerca de jubilarse, empiece a ahorrar para sí, vivir de los ahorros 3, 4, 5 meses. Que puede llegar a suceder de que pase un par de meses sin sí. Porque también hay un procedimiento interno que es: se inicia el beneficio, tiene que pasar por áreas técnicas, pasa por un área de verificación, un área probatoria, se prueba que efectivamente no solo que los servicios estén, sino que las pruebas que uno presenta. Y podría no tener toda la documentación. Y podría no tener toda la documentación y por ahí se demora. Pasa por el visto legal, dictamen legal y después resolución. Y después también lo que sí se demora más que eso reitero, 3-6 meses suele demorar. Lo que sí se demora es cuando uno presenta una queja o los famosos reajustes administrativos que los presenta el propio organismo. Eso sí demora más en presentar. Y hay veces que vos sabés, Tito, que eso es lo que se necesita para judicializar después. Te hago la última, porque queda poco tiempo. La más fácil: moratoria sí, moratoria no. Totalmente de acuerdo con la moratoria. Nos ha demostrado que más gente se ha incluido al sistema y el sistema no corre peligro. Ahí nos cortó el pip, así que cualquier día de esto te llamamos y vamos a asistir al curso. Dale, ¿Es de 15:30 a qué hora? ¿Antes de las 19 termina o no? No, son 50 minutos. 50 bueno, minutos, espectacular. Para charlar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Rodrigo Vicente Reparas, especialista en sistema previsional. Muchísimas gracias. Nos vamos porque se nos terminó el tiempo. Volvemos mañana al caer la tarde. Seguí en LTC.